El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó una buena parte de literatos, artistas, filósofos y políticos e intelectuales de diversa índole, especialmente en el departamento de Trujillo. Inició en 1915 en la ciudad de Trujillo y conoció al principio como Bohemia Trujillana o Bohemia de Trujillo. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte y en 1930 terminó su vigencia y tuvo como inspiradores y dirigentes al escritor Antenor Orriego y al peruano José Eulogio Garrido. Entre sus miembros más destacados estaban César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Arturizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría. El literato César Abraham Vallejo nació en el año 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Ángeles Mendoza. Ellos tenían unos buenos valores y principios que le inculcaban diariamente a sus hijos. El poeta creció alrededor del cristianismo, es más, hasta fue casi obligado a tener que leer libros religiosos. Él fue una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, además del vanguardismo y del arte comprometido que siempre caracterizaba en sus obras. Hola compañeros, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar un poco sobre la vida universitaria de César Vallejo. César Vallejo ingresa a la Universidad San Marcos a la Facultad de Medicina, pero por la falta de economía de sus padres abandona. En 1911 ingresa a la Universidad de San Marcos a la Facultad de Letras, donde en 1913 se gradúa con una tesis del romanticismo de la poesía castellana. También ahí, para complementar sus estudios, para seguir estudiando, él trabaja de cajero, también trabaja en el colegio número 841, colegio de varones, y después se traslada al colegio San Juan, donde dicta clases a Ciro Alegría. En 1915 da sus primeras ideas literarias. En 1915 también postula a la Universidad de Trujillo, donde empieza a estudiar Derecho, pero no termina. Pero ahí en 1917 se incorpora al Grupo Norte, donde él fue liderado por José Eulogio Garrido, Antenor Orriego, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre y Víctor Raúl Aya de la Torre. La vida de nuestro poeta en Trujillo es una vida admirable, pues es un ejemplo a seguir por todos aquellos jóvenes que ven en los límites económicos un tropiezo para no prepararse profesionalmente. En esta ciudad él demostró que no hay límites para aquellas personas que quieren superarse, pues a pesar de haber abandonado sus estudios por su poca solvencia económica, él en el año 1913 los retoma y logra así culminarlos con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Influencia de la prensa española en el Perú. El trasfondo mundial de este periodo es el de la Primera Guerra, entre los años de 1914 a 1918, y el del nuevo orden internacional que estaba en gestación. En esta etapa, la institución académica se hallaba en un proceso de reforma en casi toda Latinoamérica. Es ahí donde interviene este grupo en mención, la Bohemia de Trujillo, pues hicieron publicaciones en distintas revistas como La Industria y El Federal. Además hicieron conferencias buscando siempre, constantemente, diferenciarse de otros grupos, estableciendo así su propia identidad. Asimismo, empieza estudios de Derecho, los mismos que abandona para darle prioridad a la escritura tras hacerse miembro de este grupo, la Bohemia de Trujillo, grupo formado y dirigido por Antenor Orriego y el cual estaba conformado por diferentes jóvenes muy talentosos del norte de nuestro país. Este grupo, conformado por jóvenes literatos, creadores de novelas, obras teatrales, musicales,
pintura y escultura, libros de poesía, entre otros, que cambiaron la lírica de esa época. Además, ellos fueron los fundadores de la Universidad Popular con el fin de que nuestros hermanos peruanos tengan una mejor formación educativa. Siguiendo con la exposición del video, yo les voy a hablar un poco sobre la bohemia. Por la diferencia de la actitud tradicional de la sociedad trujillana, que permanecía a los cambios mundiales por el conflicto europeo, gracias al artículo publicado por Juan Parra del Río y la influencia de la prensa española en el Perú conocido como el Diario del Norte, 561 limeña, la bohemia se presentó en 1916. En los años 1913 y 1917, animado por su gran amigo Víctor Raúl Haya de la Torre, el poeta César Vallejo comenzó a publicar sus versos en la revista escolar Cultura Infantil, lo cual demuestra cómo el tránsito de un conocimiento pedagógico a una conciencia poética. Los dos primeros poemas que publica Vallejo en 1913 son Fosforescencia en el mes de septiembre y Transpiración vegetal en el mes de diciembre. Otros poemas que también escribió en ese entonces fueron Oscura, Armada Juvenil, A mi hermano Miguel, Los Arrieros y Tercero Autóctono. La bohemia de Trujillo estuvo compuesta por diversos integrantes. Sin embargo, la mayoría de estos fueron temporales o momentarios. Ahora vamos a ver cuáles son los personajes más emblemáticos de esta bohemia, los cuales son Antenor Orrego, líder, crítico de la literatura, filósofo y periodista. A José Eulogio Garrido, personaje que ofreció su casa como centro de reunión de la bohemia. A Víctor Raúl Haya de la Torre, dramaturgo destacado. Y por último, y no menos importante, a César Vallejo, el gran vate universal, que demostró sensibilidad y pasión en sus escritos. El hecho de que no todos pertenecieran a una misma provincia les permitió una mayor identificación como grupo, es decir, ya que contaban con opciones periodísticas, artísticas. Estas eran importantes e interesantes al diario porque mostraban la palabra y el espíritu de autores largamente desplazados o postergados por el pensamiento y la cultura oficial en el contexto de los cambios mundiales y de la más larga y despiadada dictadura que tuvieron la enraizada tradición autocrática peruana. La mayoría de los integrantes de la bohemia se ocuparon en la redacción de publicaciones periódicas. Esto no solo fue la manera de que sea un aprendizaje literario o la forma de cómo ganarse la vida. El camino a la prensa les facilitó la entrada a la vida cultural de Trujillo, permitiendo que sus obras sean leídas en diferentes ciudades del país. Este trabajo periodístico fue apoyado por el auge económico de Trujillo, ya que la industria y la reforma nacieron en forma de propaganda política y comercial por las principales casas de la ciudad. Las revistas culturales ayudan a mejorar la reputación del grupo y expanden su red de arte en todo el país. En cuanto a la poesía, tanto los poetas como los elaboradores de las prosas manifestaron injusto. De esta manera, la poesía de César Vallejo y la prosa de José Eulogio Garrido fue muy valorada por el fundador del grupo. También hubo otras artes en las que sobresalió el grupo, como el simbolismo francés, donde muchas escrituras de la bohemia instauraron una comunicación con la música, la danza, el teatro y las otras artes plásticas. Además, los líderes del grupo y sobre todo José Eulogio Garrido impulsaron y promovieron la redención y valoración del patrimonio arqueológico de la zona. La bohemia de Trujillo, Grupo Norte. Nosotros podemos denominar esta frase de bohemia de Trujillo como el proceso que tiene la función de orientar a los jóvenes que eran egresados de casi todo el seminario de los colegios de San Marcos y San Mateo. La bohemia se produce debido a que existe el afán hoy e insistencia de querer diferenciar los diferentes tipos de actitudes tradicionales.
que existen durante esa época. Dentro de la sociedad trujillana, cuando se da el caso del diario El Grupo Norte, que pertenece a la ciudad de Trujillo, con el tema titulado La Bohemia de Trujillo, o con esta publicación varios personajes se hicieron conocidos como Antenor Orrego y Alcides Espelucín, entre otros. Este movimiento estuvo caracterizado porque contaba con diversos campos en los que ellos sabían desenvolverse. Teníamos el periodismo, política, la literatura. Claro está que hoy por hoy generan un gran impacto cultural. Estos jóvenes iban atrayendo a otros más. Es así que luego irán naciendo diversos grupos de diferentes sitios. Por ejemplo, el grupo llamado Nuevo Amanecer no usará de igual trayectoria de la que hablamos del Grupo Norte. Sin embargo, irá creciendo de ayuda del gran poeta Rasasa, con quien Medina podrá realizar actividades con respecto a la literatura. En el poemario Éxodo de las 7 estaciones se apreciará una gran identificación que tiene este autor con las personas que son desgraciadas por razones insignificantes, dando a conocer que sus poemarios son auténticos. Ser más libre.